Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días. Se notan ustedes que no tengo esa misma alegría de antes, porque realmente estamos con nuestros corazones destrozados, y eso que aquí conversamos esta mañana con la economista Mónica Cerezo, la sacamos barata, honestamente. Esto indudablemente fue un terremoto a carta cabal. Y le decía a nuestro querido amigo de toda la vida, el doctor Eduardo Soto, digo, Eduardo, cuando me contestó, ha tenido que haber un temblor para que usted me atienda. Es una broma nada más. En todo caso, bienvenido mi querido doctor Eduardo Soto, uno de los mejores médicos en el área de la ginecología, que está al frente de la Clínica Jesús de Nazaret. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias también a toda la comunidad que están escuchando esta prestigiosa vía de comunicación, a don Pepe Nahua, un ícono en la comunicación prácticamente aquí en Machala, y que le digo que sigue igual que antes. Sí, no envejece. No, bueno, gracias por esos halagos. Antes de ir a lo suyo, ¿cómo vivió este movimiento telúrico que realmente ha dejado solos a ciertos seres queridos, a donde estuvo, qué estuvo haciendo? Y bueno, gracias a Dios al venir al edificio, ¿no verdad? Está intactito, no ha pasado absolutamente nada, pero al margen de eso, personalmente usted estaba laborando, ¿dónde estaba? Estaba con mi hija en nuestro vehículo y pues resulta que se sintió muy fuerte. Al principio no sabíamos qué pasaba porque el carro se subía muy rápido, así como que temblaba hacia arriba y luego lateralmente, como que el carro estuviera con un daño. Y bueno, la verdad es que ya después nos dimos cuenta que cuando comenzó motociclistas a caerse, es decir, fue bastante duradero. Es uno de los que yo recuerde. Yo ya tengo ya 60 años de edad, y de los que yo recuerde es uno de los más fuertes que hemos sentido, más fuerte inclusive que la vez anterior, el terremoto que ocurrió en Manabí. El primer conectado de este inicio de semana desde el Cantón Durán, provincia del Guayas, a don Walter Atariguano, un abrazo grande, le deseamos lo mejor del mundo, mi querido Walter. Hay que seguir luchando, no queda más, y hay que seguir orando al Divino Creador, y hay que seguir portándose bien para que realmente pues estos movimientos telúricos, aunque han habido réplicas, me dice que hoy en la mañana han habido, en Balao también hubo más o menos 3 puntos, y realmente pues la situación no es fácil. Y en cuanto a su edificio, oiga, yo creo que está construido para estas clases de avatares. Sí, la verdad es que fue una construcción que muy costosa porque cuestan más. Todo fue de hierro, y tiene una geomalla que es la que permite que los edificios antisísmicos deben de deslizarse para evitar quebrarse justamente. Entonces, la idea que creo que debe de seguirse son los ejemplos del extranjero en donde han pasado terremotos fatales, como es Japón, en México. Entonces, si ustedes analizan los terremotos últimos, el último terremoto de México, no dio muchas víctimas y no hubieron tantos edificios colapsados. Y si vemos el terremoto de Turquía, en donde el tipo de construcción es diferente y depende mucho de las autoridades de control que dan los permisos para construir, justamente el que se preocupen de dar buenos permisos de construcción, no permitir que un edificio que ya está construido
se le hagan 2 plantas más o una planta más, porque por algo fue construido ya para 5 pisos y le hacen 2 plantas más. Tenemos ejemplos aquí en el centro de Machala. Tenemos ejemplos como en Manta, un edificio que se veía bonito por fuera y fue una clínica que prácticamente se quebró en 2. Se acuerdan las imágenes, una de color rojo y todo lo demás. La idea es de que de aquí en adelante, como todos los científicos y especialistas nos indican, debemos estar preparados porque un terremoto no avisa. Debemos estar siempre preparados. Entonces, la preparación consiste en primero las construcciones, que son las que nos van a salvar la vida. Y si bien es cierto, es más caro construir algo para futuro, o sea, que soporte un terremoto, pero es preferible antes que perderlo todo en un solo instante. Voy a leer los mensajes. Reyes Catiusca, un abrazo grande. Washington Enrique, nuestro querido compañero, está hecho el vago, todavía sigue asustado. Hoy lo llamamos y no salió con noticias para no ser informativo. Desde el cantón doctor Camilo Ponce Enríquez, el abogado Wimper Osvaldo Olvera Arteaga, muchas gracias. Walter Atareguana de Durán, provincia del Guayas, dice, así es Pepe, es la voluntad de Dios. Tenemos que orar con fe. Acá en Guayas fue fuerte el sismo 6.5. Antes de ir al tema de su especialidad, mi querido Eduardo Soto, me decía el micrófono cuando recién lo llamé, que se está tratando de hacer una cruzada para ayudar a la gente que realmente necesita. Convérseme, y lo felicito porque así tiene que ser la gente que Dios los ha bendecido con su buen trabajo, ¿verdad? Con su buena profesión. Ahora es el momento de llegar, así como lo hace nuestro querido amigo el ingeniero Eduardo González, un hombre solidario. Para él no hay terremotos, no hay nada. Para él le da lo mismo, siempre con la ayuda a la gente que más necesita. Convérseme de esta cruzada voluntaria que ustedes van a realizar voluntariamente. Sí, justamente es voluntaria y no tiene ningún tinte de nada, ni inclusive yo te lo conversé así como una expresión de nuestra promoción de médicos de la universidad. Somos bien unidos y somos cerca de 300 y de Guayaquil la mayoría y de todas partes de la costa y parte de la sierra, y ellos voluntariamente han querido colaborar, pero en forma efectiva, no dando dinero, sino haciendo lo que se tiene que hacer. Es decir, ya tenemos ubicada una casa que tiene de una señora que con 3 hijos y que de apellido Macías, si más no recuerdo, ahí la tengo anotada, de un sector digamos suburbano, que solo le quedaba el techo y las 2 paredes laterales se le han caído. Entonces vamos a levantarle esas 2 paredes y lo que necesite, tengo que yo informarles a mis compañeros también y ayudar en ese sentido. O sea, no sacamos nada dándole dinero a alguien si de pronto no lo usa. Es más efectivo construirle todo, y a partir de las 11 vamos a salir de aquí para esos sectores y ver la realidad y ver lo que va a necesitar para comprar los materiales y todo lo que es que se necesita en albañilería, pagar el maestro albañil y todo eso de allí correrá por nuestra cuenta. Pero indudablemente eso lo organizamos desde ayer en la mañana. Tengo muchos amigos que nombrar, inclusive de aquí de la provincia, como son la doctora Loli Isurieta, de los Isurietas que ya conocen, son muy conocidos, del cantón El Guabo, el doctor John Cuenca, la doctora Alexandra Correa, de Guayaquil siempre alguien que nos ha ayudado bastante, hasta, por no decir, por niños que a veces han nacido con labio leporino, una pediatra que trabaja en el hospital
y Casa Bustamante, que es la doctora Margot Orellana, y muchos colegas más, bastante. El doctor Washington Alemán, que fue ex viceministro de Salud, que es de nuestra promoción, también va a colaborar, y inclusive estaban ya viniendo porque creían que la magnitud en cuestión de heridos era mayor para venir a hacer campañas médicas a atención inmediata como lo hubo en Manabí. Gracias al nombre de estas personas que realmente van a ser beneficiadas, gracias por ser tan nobles, y que así tiene que ser. El ingeniero Francisco Medina, gerente de Inverconsa, también nos está viendo. Un abrazo grande. Doctor Soto, esta entrevista en dos partes. No podíamos de no comentar sobre esta situación que estamos viviendo con mucha nostalgia, con mucha tristeza. Pasando a lo suyo, vamos a ir directamente a la pregunta. Estamos observando una serie de implementos médicos que usted tiene para el tema de la mujer, ¿no verdad? Para hacerse los exámenes. Convérseme sobre esta situación, a ver si tratamos, voy a tratar de enfocar los aparatos claves, ¿no verdad? Para que la gente todavía no. A ver, un momentito. Para que la gente realmente se dé la idea de que acá es algo fuera de serie con el doctor Eduardo Soto. Doctor, enuméreme, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que nos hemos preocupado siempre de salir adelante, no quedarnos en ginecología y obstetricia en lo mismo de siempre, preocuparnos de la salud de la mujer y básicamente, pues sobre todo lo nuevo, muy aparte de prevención del cáncer cervicouterino, son terapias nuevas, tratamientos para la incontinencia urinaria, que antes no había tratamiento, sobre todo del piso pélvico que tiene variantes, o sea, tiene muchas causas. Una de esas causas son causas musculares, pero la mayor causa son las de los nervios que van hacia esos músculos que controlan la vejiga, que controlan la orina, y que muchas veces esos están funcionando mal, y hemos tenido éxito, o sea, las pacientes se han sentido bastante bien, pacientes que tienen dolores crónicos, pero son por daño neurológico del plexo a nivel lumbar, de los nervios del nivel lumbar, producto de los partos o del peso mismo del embarazo durante 9 meses, y que nos cobra factura cuando avanzamos en años. ¿Y por qué razón? Porque el tejido pélvico, cuando la mujer está embarazada, tiene una edad de entre 25 a 35 años, y cuando ya avanza más de 40 años, se ha visto que el tejido no es lo mismo, tiene menos fibras elásticas, menos fibras musculares, menos fibra de colágeno, y ahí sí se siente que los nervios están alterados. Entonces, eso es dentro de una de las cosas, pero existe el diagnóstico por histeroscopía. ¿Qué quiere decir eso? Que se entra al útero, a la cavidad uterina, para diagnosticar sangrados uterinos que a veces son por pólipos, y se aprovecha para sacarlo al pólipo si es algo pequeño, a veces inclusive tomar biopsias para poder descartar un cáncer de endometrio, que no es muy frecuente, pero que existe. Y también existe la cirugía para aquellas hemorragias intensas sin tener que sacar el útero. Se saca lo que sangra, que es el tejido endometrial, o sea, el endometrio es lo que menstrua cada mes una paciente, o sea, lo que sangra cada mes. Al sacar el endometrio por vía histeroscópica, la mujer se evita una cirugía, digamos abdominal, no tiene cicatriz, se entra por vagina,
se ve todo y por medio de equipos ya modernos con corriente de energía bipolar y todo eso, se saca el endometrio de tal manera que ya después la paciente ya no menstrua. Entonces se le ha solucionado la hemorragia, que antes era clásico, que toda paciente antes de la menopausia, todas las pacientes sangran irregularmente y abundante y siempre terminaban sacándose el útero. Pero la ventaja sería que es una cirugía tan inocua en el sentido de corporal que le permite al otro día irse caminando como casi como haber dado un parto normal. En cambio, si se hace una histerectomía, tiene que estar con la herida, curándose, cuidándose la comida, etcétera, como lo hacen las personas o los pacientes de aquí. Doctor, el tema de las incontinencias, esta maquinita, ¿qué resultado ha dado? Bastante bueno. Es que son áreas que recién se han conocido. Por ejemplo, recién las investigaciones empezaron en el año 98, pero hace 10 o 15 años empezaron a salir los equipos. Bueno, la verdad es que los pacientes son testigos de esto. Hemos tenido uno de los casos más mejores que hemos tenido es una paciente jovencita de 24 años de edad que lastimosamente había sido atropellada y lesionada su médula espinal, y como no podía dominar su vejiga urinaria, se llenaba de orinas o se tenía que usar sondas. Los urólogos en ese tiempo pues decidieron, estoy refiriéndome a hace 4 años por lo menos, decidieron operarle para dejarle una sonda de vejiga permanente para que la orina la recoja en una funda por fuera. Pero para una joven fue un cambio de vida total, porque si iba a alguna parte tenía que ir con la funda de orina y no todos a veces comprenden a una persona que está discapacitada, que está en silla de ruedas y con ese problema. Bueno, ella hicimos un tratamiento largo, y para que luego de tratamiento en caso de lesión medular son mínimo 5 meses, y se logró es como para hacerme entender, como regular o como revivir esos nervios, y comenzó la paciente ya a dominar su vejiga, a orinar, a saber orinar, a como volver a aprender a caminar. Y entonces, luego de eso, ya a los 3 meses le sacamos la sonda vesical y ella está agradecidísima porque también mejoró su calidad de vida, ya no usa sonda vesical. Hemos tenido casos de dolor crónico, dolor a lo que terminan de orinar, les queda doliendo intensamente y a veces uno como hombre no les cree, pero ese dolor es por alteración neurológica también. O sea, los nervios que llevan la sensación de dolor al cerebro están alterados y sucede que hay un nervio, el nervio pudendo, por ejemplo, que recorre la uretra totalmente hasta el final, es el que está alterado, y con esos equipos electrónicos que los manejamos en otras áreas, o sea, cada cosa tiene un área, hacemos el estudio, hacemos estudios de urodinamia. Estudio de urodinamia, ¿qué significa? Significa medir todo lo que es la micción, cómo funciona la vejiga, si tiene obstrucción o no, si tiene de pronto falta de que es la uretra que no comprime adecuadamente, si tiene alguna falla neurológica con el músculo detrusor, o sea, el de la vejiga, que es el que se contrae, y de pronto por alguna falla nerviosa está que contrae la vejiga y a cada rato la llama a orinar. Es decir, estos equipos sirven para diagnosticar y para curar. Antes solo existían solo para diagnosticar, que era la electromiografía.
ahora sirven para diagnosticar y para ver dónde está el problema y curar. Claro que cada terapia son cerca de 2 horas porque son varios segmentos o niveles de ramas nerviosas que son allí, que se alteran y que se tiene que modular. La técnica se llama neuromodulación propiamente, o sea, regular el microvoltaje de los nervios. Para los que no sepan, los nervios nuestros a nivel interno conducen una electricidad que es en microvoltios, o sea, una milésima parte de un voltio. Una milésima parte de un voltio, imagínense ustedes. Si nosotros cogemos una pila de 2.5 voltios, decimos, no tiene energía, no me da nada. Imagínense entonces un nervio que lleve 5 microvoltios, 15 o 60 microvoltios, peor. Entonces, para hacernos una idea muy clara, si nosotros cargamos un celular con un cable, primero vemos que no nos coge la corriente, como decimos comúnmente, porque el microvoltaje es bajo. Pero ¿qué notamos? Que si el cable lo usamos bastante tiempo, lo doblamos, etcétera, ese cable ya no nos va a servir. ¿Y qué hacemos? Cambiamos de cable. Pero en el ser humano los nervios son diferentes. Primero que no es un material inerte como el cobre, como aluminio. No podemos cambiar los nervios. Son células vivas y lo que hacemos es neuroregularlas. Ese es el detalle que quizás me haga entender. Es decir, los cables, podríamos decir, o los nervios, son tan especializados para llevar microvoltios. Imagínense, microvoltios, milésima parte de un voltio, y tienen que llevarlo, pero en una forma exacta, en una velocidad exacta. La velocidad con la que conduce un nervio es en megahertz. Megahertz es una millonésima parte de un segundo. Por eso es que cuando ustedes hacen la prueba de topar una plancha caliente, enseguida ya saben que está caliente y retiran la mano, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de que nuestro cuerpo es una cosa espectacular y que a veces desconocemos. Entonces, en ese aspecto es que hemos estudiado más y más y no hemos descansado en eso, básicamente, en seguir adelante. Muchas gracias a Marquetos Juncay Muñoz, él nos ve en Miami, Florida. En tu caso, las damas últimamente, ¿con qué enfermedad suelen venir más a menudo? Aparte, por supuesto, los partos y tantas cosas. Lo más frecuente en pacientes desde los 35 y entre más avanza la edad es justamente trastornos de dolor al pélvico crónico, aquella que se queja de que antes barría toda la casa y ahora no puedo ni barrer ni la sala y ya enseguida me duele y acude a la farmacia a veces o a un médico y el médico le receta un antiinflamatorio y un antibiótico porque le dice está con infección de la vejiga. Pero si ustedes se dan cuenta, se repite esa famosa infección de la vejiga cerca de 8 veces en un año y eso no es lo real, algo está pasando, ¿no? Entonces, a veces son estas alteraciones. La otra alteración con la que vienen frecuentemente es que los cambios ya hormonales se comienzan a manifestar lentamente, antes de la menopausia. La menopausia es cuando ya la paciente no menstrua por lo menos un año. Pero antes de eso, estas alteraciones hormonales leves hacen que cambie el pH vaginal, hacen que cambie el pH de la vejiga, porque embriológicamente la parte urinaria con la genital de la mujer tienen el mismo origen. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que al alterarse esos pHs y no solo eso, sino la defensa de la vagina, llegan con secreciones a repetición.
Pero esa secreción a repetición, la mayoría de las pacientes, tengo que demostrarle a veces que no es por contagio sexual, porque piensan enseguida que es por contagio sexual. ¿Por qué? Porque tienen una relación sexual y pues luego manifiestan la secreción. ¿Pero por qué se da eso? Porque la relación sexual se va a dar sobre una mucosa vaginal que ya está envejecida, que ya con facilidad se lastima. Si le suma eso el pH vaginal alterado, si le suma eso que normalmente existen unos lactobacilos de defensa que se van muriendo conforme las hormonas van bajando, y si se asuma eso que normalmente existen 65 especies de colonias bacterianas a nivel del área vaginal. Entonces, todo eso es lo que produce esta situación. La licenciada Jessica González, quien está, ella es maestra en los actuales momentos, candidata a viceprefecta del Oro, nos está viendo, dice la licenciada Jessica González, un excelente profesional, gracias por esa información. Doctor Eduardo Soto, le agradezco infinitamente. No va a ser la primera entrevista ni la única. Si nos da oportunidad estaremos visitando permanentemente a recoger las novedades en esta área de la ginecología, que es inmensa. Realmente ustedes no tienen la idea, ya el doctor Miguel, así rápido, se ha extendido como ustedes no tienen idea. El mensaje final, doctor Eduardo Soto, uno de los mejores médicos en el área de la ginecología, me atrevo a decir, del Ecuador y del Oro, al frente de Clínica Jesús de Nazaret. Sí, yo le agradezco por los halagos, y la verdad es que debemos conocer bien nuestro cuerpo. El día jueves, por ejemplo, estoy invitado por Instagram a dar una charla sobre los beneficios de la vitamina C, y ahí voy a hablar algo específico sobre los beneficios, aparte de los beneficios contra el cáncer, de algo que ya a veces uno como médico no debe meterse, podríamos decir, pero es que no puede tampoco callar. Hay un exceso de marketing sobre colágeno y las mujeres gastan en colágeno. Y la verdad es que para formar colágeno se necesita bastante vitamina C, magnesio, zinc y vitamina D. Y eso se explicará en el día jueves, para que entiendan que el colágeno en realidad está en todo nuestro cuerpo, pero lo forma siempre y cuando haya la vitamina C y los que le he nombrado, es decir, los aminoácidos que se llaman prolina y otros se juntarán y se harán siempre y cuando estén presentes todos los elementos. Entonces va a ser importante va a ser importante que estos aminoácidos se va a formar, es decir, en resumen, se va a formar el colágeno siempre y cuando haya todas las vitaminas presentes. Como querer formar una mezcla, tenemos la arena, tenemos el cemento y no tenemos agua. ¿Cómo vamos a formar el cemento? De eso se trata, pero la industria, cierta industria farmacéutica, si podríamos decir, busca sacar provecho, y que es colágeno por aquí, colágeno por allá, bombas de televisión por aquí, por allá, y eso es falso. Y hay gente que no tiene y gasta en colágeno que no debe de gastar. El tiempo se nos ha ido. Una amiga oyente nuestra que vive en el barrio de Cien, Santa Rosa,
le dijo un médico de piña, no gastes, hija, en esas pendejadas de polvo, eso no hace bien. Mejor ponte a hervir una buena pata, ponte a hervir calditos de patitas de pollo que gastar en pendejadas, porque eso no hace bien. Y ahora uno lo que dice la señora con lo que esté manifestando, mi querido doctor. Sí, justamente, como le digo, los aminoácidos que le dije, como es la prolina, alanina es otro, esos están presentes en los alimentos. Pero nuestro cuerpo no forma vitamina C, a diferencia de ciertos animales que sí forman vitamina C. Entonces la vitamina C la obtenemos de los cítricos y bueno, también de los aparte de los cítricos, de los micronutrientes, ¿no? Entonces ese es el detalle. Damas y caballeros, con el doctor Eduardo Soto, médico ginecólogo, gerente de Clínicas de Nazaret, hemos dialogado ampliamente sobre esos temas importantes en lo que atañe a la salud. Hasta aquí una transmisión más en vivo de José Nabo Rodríguez. Ya regresamos. Buenos días.